través de clases personalizadas en una actividad al aire libre. Andar a caballo forma parte de nuestras tradiciones. Progreso al 836. Vení a conocernos. Consignataria San Jorge, Sociedad por Acciones Simplificada, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administración. Comunicate con nosotros al 3774-490139. Piti con la Lota atiende para una mejor satisfacción. Consignataria San Jorge, Curuzucuatiá, Corrientes. Carpintería Charlie, carpintería en general, tirantes, machimbre, poste y varilla para alambrado, pintura látex, impregnante para maderas, arena, piedra, ladrillo, cemento, cal. También tenemos artículos de plomería y electricidad con la cordial atención de Charlie Cardoso, General Ramírez 130, Curuzucuatiá, Corrientes. Si usted entra a Curuzú y anda buscando provista, pégueles una visita a Forrajera al Galpón. Una cordial atención del Danielito Quirós. Se lo recomiendo, yo no me lo va a defraudar. Mercaderías en general a un precio muy baratito y te aseguro tu sueldito te rendirá mucho más. Sonido Luba, para todo tipo de eventos, casamientos, baile, fiesta privada, cumpleaños. Sonidos Luba, la mejor musicalización y tecnología digital. Contá con nuestros servicios al 3774-43-5287. Grabamos la mejor música de la zona en pendrive. No te quedes sin el tuyo. Sonidos Luba, Curuzucuatiá, Corrientes. Pollería y despensa San Francisco, de Monchito Montenegro. Ventas en general, golosinas y artículos varios. Estamos ubicados en calle Castelli 1612, Casi Soler. Vení a conocernos y conocer calidad. Frigorífico Fuentes, ubicado en calle El Maestro y avenida Alberdi. Contamos con carne de primera calidad en todos los cortes, ofertas semanales. En autoservicio, un amplio stock en comestibles. Contamos con alfalfa y alimentos balanceados, la mejor atención y los mejores precios. Aceptamos todos los medios de pagos. Frigorífico Fuentes, Curuzucuatiá, Corrientes. Lavadero y gomería Belgrano. Lavados en general, limpieza de tapizados, estética vehicular. Estamos ubicados en calle Don Bosco y General Ramírez. Contamos con la experiencia de años en el servicio. Hermanos Gómez los espera. Comunicate por turnos al 3774 43 58 64. Lavadero y gomería Belgrano. Ferreira Automotores. Venta de 0 kilómetro de la línea Ford y usados seleccionados. Contamos con la mejor financiación y los mejores precios. Posadas 728. Comunicate por llamadas o WhatsApp al 3774 448187. Ferreira Automotores. Su confianza es nuestro compromiso. Repuestos Ro y Taller Adonai. Copia de llaves con chip de todas las marcas, accesorios, filtros, correas, suspensión. En el taller realizamos todo tipo de suspensión, direcciones hidráulicas y balanceo en general.
inyección electrónica, mecánica en general. Estamos ubicados en San Martín y General Ramírez, repuestos RO y taller Adonai. Centro Empleado de Comercio Camping Villa del Sol. Contamos con policonsultorios, clínica médica, tocoginecología, cardiología, pediatría, kinesiología, odontología, nutricionista, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología y reumatología. Camping Villa del Sol cuenta con un espacio único para todos sus afiliados. Colonia de vacaciones, importantes descuentos en ópticas, farmacia, bolsón escolar, bolsón ajuar, préstamo de muletas y nebulizadores, asesoramiento laboral y legal, asesoría notarial, subsidio, panteón gratuito por 10 años para el titular, venta de garrafas. Estamos ubicados en Caguazú 446, teléfono 42 46 62, mail sec@curuzu.net. Taller El Taponazo. Mecánica en general, motores nafteros y diésel, auxilios a zonas rurales. Contamos con la experiencia y seguridad. Ascuénaga 440, Taller El Taponazo. Taller de baterías San Ramón, de Ramón Medina. Ofrece una amplia gama de baterías nacionales e importadas. Se realiza carga de batería de autos y motos. Realizamos servicio de auxilio a domicilio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias. Estamos ubicados en calle Santa Fe, 1659, barrio Villa del Parque, Curuzucatiá, Corrientes. Batería San Ramón, de Ramón Medina. Transporte La Luz de Familia de Marco, ganadería en general, mudanzas, carga de alimentos balanceados, alfalfa, maíz, avena. Viajamos a cualquier punto de la provincia. Tratar al teléfono 3774 46 87 27. Transporte La Luz de Familia de Marco. Albano Electrónica, en Castillo 555. Electrodomésticos, celulares, tablets, televisores, lavarropas, hornos, aires acondicionados, microondas, termos, vasos. Aceptamos todas las tarjetas, créditos personales, venta mayorista y minorista. Albano Electrónica, en Castillo 555. WhatsApp 3774 63 59 59 o buscanos en Instagram como @albano_electrónica. Compraría un palco en tu ventana. Para tus fiestas de cumpleaños, Eco Sonido. Sí, del amigo Walter Casco. Eco Sonido. Fiestas de cumpleaños, casamiento, todo tipo de eventos. Eco Sonido. Iluminación, animación. Eco Sonido. Del amigo Walter Casco. Comunicate con nosotros al 3774 43 16 95. Eco Sonido. Y tu fiesta será muy divertida. No puedo ni mirarte, que es lo que es por completo. Ferreira Automotores. Venta de 0 kilómetros y usados seleccionados. Se reciben consignaciones, asesoramiento comercial y tasaciones. Consultas al 3774 44 81 87. Estamos en Posadas 723. Ferreira Automotores. Su confianza es nuestro compromiso. Metales Curuzú. Metales Curuzú. Del amigo Edgar Fernández. Compramos todo tipo de baterías viejas. Compramos cobre, bronce, plomo, hierros. Comunicate con nosotros al 3774 46 72 57. Metales Curuzú. Del amigo Edgar Fernández. General Ramírez, casi Ascuénaga. Hamburguesería El Progreso.
tenemos las mejores hamburguesas de la ciudad. Tenemos hamburguesas comunes, especiales, doble, triple. También tenemos diferentes hamburguesas con queso cheddar, sándwich de lomito completo en pan árabe, sándwich de milanesa completos también en pan árabe. Contamos con una excelente atención y servicio. Aceptamos transferencias y contamos con envíos a domicilios. Comunicate al 3774 40 70 04. No dudes en consultarnos. Hamburguesería El Progreso. Veraca Indumentaria, ropa formal, informal, deportiva, para adultos, jóvenes, adolescentes y niños. También contamos con blanquería, sábanas, toallones, cortinas, manteles, termos y mucho más. Te esperamos en el Maestro 355, de lunes a sábados de 8 a 12 horas y por la tarde de 16 a 20 horas. Veraca Indumentaria. Guacacuá, hoy te recuerdo y a toda tu gente porá, allá en la primera sección de mi Curuzú Cuatiá. Allí están los Torres y los Miños, los Araujo y demás, Moncho, Huenaga y familia, que nada te harán faltar. No olvido las madrugadas que tus caminos me vieron pasar, con guitarras y acordeón para un amor ir a cantar. ojazos que eran mi pasión y sus miradas eran hechizos. Dejó a mi alma llena de dolor, morenita de esos pagos, eras reina del lugar. Hoy mi alma que te extraña hasta ti quiere llegar.
estancia Siete Higueras va mi recuerdo de amor, buscando aquel paisaje donde no anidó el dolor. En una noche de otoño volveré con mi cantar para quedarme en el tiempo que nunca pude olvidar. Y así seguimos junto a todos ustedes cuando ya estamos a 52 minutitos de la hora 18. Por supuesto acá que llegan también mensajitos. Por acá también estamos en la AM970, Así que por acá teníamos un mensajito. María de Paraje San Juan, a ver qué dice María. Vamos a ver el audio. A ver, María. Hola. Hola Tony, ¿cómo estás? Tony, yo ando acá por Curuzú y queremos escuchar en la FM la radio, pero hace todo ruido, no pasa la radio, no sé si es la radio del auto. No anda María la radio, no anda, está cortada la radio. Agarró Pichi Medina, le echó agua caliente para que no ande más. No está funcionando la FM, María. Le doy la buenas tardes a mi compañero de trabajo acá, que se ya media hora que llamó, pero teníamos media hora de tanda publicitaria también. Buenas tardes, amigo Gustavo Sotelo. ¿Cómo estás, Tonito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes a todos los amigos de Por los Caminos del Chamamé. Acá en la compañía le tenemos en las operaciones, el operador, le tenemos al amigo Campetrini. ¿Cómo estás, Toñito? Un placer saludarte, hermano. Un placer estar. Hoy ya estoy de hoy, nada más que estábamos conversando. Y bueno, estábamos pasando los stands comerciales, conversando con el Toño. Salimos para pelear para afuera, pero no nos animamos y dejamos nomás porque es más temprano el día para... Él sabía que yo le iba a pegar y entonces dejó nomás, ¿viste? No, malo, yo dije que me va a castigar pronto esta gente J, güey, no. ¿Cómo estás, Toñito? Qué placer saludarte, hermano, nuevamente en este primer programa de este año 2025, che. Pues, sí, casi te dije 1025. Nada que ver, Mateo. No. ¿Qué? Vaya, No, ya 2025 viene a ser, ¿no? 2025, sí. Bueno, 2025 viene a ser. Vale, pues, ¿Sí? un año. ¿Ya te estábamos a hacer 1025 de 100 años atrás todavía? No, mucho más, ya. No, pues, 1000 años atrás. 1000 años atrás, sí. ¿Cómo está, Toñito? Un placer bien, enorme, che. Y bueno, a la gente, a la María justamente que quiere escuchar la FM, nos anda la FM, María, nos están dando. Así que ya peteca tu la AM. María, tiene que escuchar AM porque no está funcionando la FM. Un placer enorme de saludarle a toda nuestra querida gente. Sí, Toñito. Pero dale tu estéreo, María. No. Un placer enorme. ¿Te funciona tu estéreo o no? No le anda el estéreo a la María, che. Un saludo Un saludo. La antena, pues. Está rota. La antena está torcida. Por Dios. Che, un saludo para toda la gente que nos escuchan todos los sábados. Así que este es el primer programa, chamigo, del 2025, este sábado 4 de enero. Sotelito, sí, señor. ¿sabe la edición que tenemos ya o no? Sí, dígame. 180 edición tenemos. 180 edición desde que arrancamos en aquel tiempo, ya hace más de 3 años, che. Sí. Ya vamos caminando para... Ya. Si Dios quiere, los 4 años, Toñito, Sí, le aviso que tenemos totalmente prohibido a través de las redes sociales de YouTube, ¿viste? Sí. Hablar de la murundanga. Muy bien, está bien. Se enojaron, che. No llegaron, no han sacado el video, ¿usted sabe? No, o sea, sacaron el video, no, es que no, sino... O sea, nos llegó una carta de documento que tiene Marco Favor, tiene celular. ¿Ah, sí? Sí, tiene él se metió en las redes sociales, ¿vio? Sí. Y creo que fue por el tema de Melo Lame. La lamida parece que fue el tema. Vio lo que yo le dije. En ese tema parece que era. No, sí que la murundanga era. ¿La murundanga? Sí, para mí que sí, qué sé yo, qué miércoles. Sí, porque nosotros le encajamos miedo, lo que venga nomás como marcha atrás y contra el palo, ¿ya? No sé qué va a así que nuestras redes sociales ahora está bloqueada. No, sí, funciona, pero ahora no tenemos internet. ¿No tenemos internet? Tenemos una crotera, bro. ¡Qué bárbaro! Arrancamos de 20 a 25 con una crocante crotera, dijo el bajista de Corriente IT, Sergio Muchacho, ¿cómo es? Disculpame, Sotelito. Sí. Che, Agustín, si querés te paso mi red Wi-Fi. Conectate a mi Wi-Fi y sabes cómo anda.
Ah, ya anda, listo, ya anda internet entonces. Ya anda internet, no tanto, el patrón enseguida. Ya el récord, ya, ese. Es el récord, la crotera, cosa, si ya no tenemos internet, ya en una AM. No, pues tenemos acá el patrón, pero enseguida el relator. El locutor de Arriba Ciudad. Ah, es un capo, Un caponero. Señor, la semana que viene entrante, atención la gente de Arriba Ciudad y el señor escribano Daniel Carvajal, abogado, interventor y toda la que hierva. ¿La vamos a estar visitando? Vamos a estar visitando a través, en este programa radial. ¿En el programa de él? Sí, la vamos a estar visitando, vamos a tener que hablar seriamente de lo que se viene para el mes de febrero. Sí, el encuentro guaraní, la fiesta de Radio Guaraní de los 54 años. ¿Qué día es 13 de febrero? ¿Qué día cae? ¿No miró? No miré, pero vamos. Pero si cae 13 de febrero, sábado, el primer encuentro guaraní del 2025, si Dios quiere, los 54 años. Vamos a hacer para el domingo y capaz que lo hacemos medio antes, el domingo 9 de febrero. No. Así entonces va a ser el domingo 16. ¿Domingo 16? Sí, va a tener que ser el domingo 16. ¿Domingo 16 de febrero? Claro. ¿O le hacemos antes? Si usted quiere, le hacemos antes. Me gusta antes, sí. ¿Antes? Muy bien, le hacemos antes, Como para darle la bienvenida a lo que es los 54 años guaraní. ¡Sí, señor! Ahí tenemos la fecha, ya tenemos la fecha. Domingo 9 de febrero. Me gustó, ¿eh? Sí, señor, como que no, muy buena fecha. 9 de febrero, los 54 años de Radio Guaraní LT25, las 9:70. ¿Cómo olvidarme? Porque 13 de febrero, usted sabe, 3 de febrero cumpleaños mi señora madre. ¿sí? Ah, mire usted. Justo el día de la radio. Es el cumpleaños de ella a los 77 años. Exactamente. Así que bueno. Si Dios quiere, el primer encuentro del 2025, encuentro guaraní, y con, por supuesto, el motivo del encuentro guaraní es de los 54 años de la 970 del dial. Así que la semana que viene estamos de visita en el programa Río Ciudad. Exactamente. Sí, señor. Primicia, mis amigos. Así que saludarle a cada uno de toda la gente. Y por supuesto a la hija de Tomás Álvarez también, que está cumpliendo 15 años. A Milena, che, por acá tenía un audio, a ver. ¿Jimena? Milena. Milena, mirá cómo está el operador también caliente, ¿viste? Caliente. A ver. Feliz cumpleaños para mi hija. Te esperamos ahora. Mirá, qué largo que es el mensaje. Qué largo, qué saludo que le hizo a la hija, bro. Qué viejo me ha bombado, que pues sí me está... No está bueno castrarle a ese. Más o menos, ¿viste? ¿Sí? Sacarle el huevo. ¿Viste? Ni una emoción, nada, ¿viste? Cumple 15 años. Hola, Tony, feliz cumpleaños a mi hija. Le esperamos ahora, chau. Sí, como que llega. Ahora domingo 9 de febrero, encuentro antesala 54 de Guaraní. Si quiere venir, que vengan, si no, quédense. Una cosa así, ¿viste? Una hermosura. ¿Viste? Qué viejo abombado. Claro, como que yo diga, venga, atención Daniel Carvajal, el lunes voy a hablar con vos, si me querés recibir, recibime, si no, no me recibía nada. Chau. Hola, listo, chau. A ver, repetirle vuelta porque me gusta ese mensaje. Ah, yo le decía, me gusta. A ver, escuchá. Con toda la pasión le hizo. Con la pasión a la hija. Te esperamos ahora. Feliz cumpleaños para mi hija, tío. Te esperamos ahora. Sí. Después le ponen a reahorga, pero váyase a pelear, váyase. ¡Vaya a acostarse! No. Yo saludo para el taponazo que está tomando cerveza y mojando los pies porque se le hincha la pata. ¿No le está peleando a Fachita? A Fachita no le encontré a Fachita, no le encontré. Mirá, y ahora si Dios quiere nos vamos para el cumpleaños de Milena a... ¿Quién está de sonido ahora, che, allá? No sé nada. ¿No sabe el sonidita? Debe estar seguramente Julio. Capaz que está Juliito, ¿no? Sí, ese Nico, viste que... Ahora le vamos a hacer zapatos Julio para... ¿Tenemos llamada al aire? Sí, hola. Hola. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola. Vaya mamá de Caru, hola. Hola. ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, con Paulina. ¿Cómo está doña Paulina Coronel? Feliz 2025 para usted. Igualmente para usted y para su familia y para todos ustedes ahí, que pasen un lindo año. También para Sotelo ahí, para todos, que tengan un feliz año. Gracias, doña Paulina, gracias. ¿Cómo está usted? ¿Cómo pasó? Pero de 10, pero muy lindo, porque bailé el 24 y el 25 y el primero año, pero recibimos lindo el mal año. ¿No se empedó para doña Paulina?
No, y ese, Y viste. más o menos, no le voy a contar bien porque... Y nada, pues, viste que. No, o sea, la ida al baño y el vómito, eso no se puede contar, pues. Te regalo ese entre la campera, la gomitada, no la lanzada. Bueno, No, mi sí. llamada es para saludarle a Vanessa Almirón, que mañana está cumpliendo un año más de vida. Ah, mira qué lindo, che. Sí, y también para mi hija Marilyn y José. Y Ah, también qué bueno. que tengan un lindo año, un feliz año, que sea mejor que el año que pasó. Y también para mi nietito, Luca Ariel. Para toda mi familia de acá del paraje Pairirí, Ya, mi también de hermano. Basualdo, les deseo, pero feliz año para todos. No el nombre porque son muchos. Demasiados son. Que lo cumpla muy feliz mañana. Bueno, Donny, para usted también, Sotelo, tenés que venir como temprano, Chamilla Aragán. Viejo, ¿para qué te estás poniendo en este año nuevo? Mira cómo. Si temprano estuve, nada más que después nos pusimos a hablar con Toñito acá y estaban las tandas comerciales. No, sí, ya estuve temprano. Creo que llegué... ¿Cuánto? Llegué 40 minutos tarde nomás. Por ahí no, casi nada. Bueno, que tenga que... Bueno, feliz año para todos ahí, que pasen bien, chaucito. ¡Chao, Paulina! La Paulina, un buen chamamé quiero. No contó con después del clericón, no Matías. No contó, después el licor capaz se me otora en la vieja y no contó. Ese no contó, ¿viste? ¡Ah, che! Y aquellas guainas bien querendonas jamás. Saludos para la... ¿Para quién? Para la nena Lidia, che, que estaba internada. Sí, estaba internado. ¿Qué le va el golpe de cuerno, Matías? Sí, ahora vos sabés que te ha quebrado la cadera, boludo. Ah, viste, me parecía de que cuen. Más pronto leí la última vez yo. Y está quebrado, ahora anda con muleta. Y estaba podía ver una cosa a otra, no me fui, pero... Venga, pobre tía Y Lidia. ahora le encargó una prótesis, o sea que le tienen que poner una prótesis. Ah, en no, la pero se cadera. complicó en Está serio, pobre complicado, Lidia, che. Está complicado, la Lidia está complicado, che. Pobre Lidia, Ojalá che. pronta recuperación, acá pobre Lidia, vos sabés. Cuídate, Lidia. Estaba anoche cuando me comuniqué con ella estaba en cama, pero estuvo internada. Ayer mira, le dieron el alta, así que pronta recuperación para Bolivia, vos sabés que te apreciamos un montón. Y bueno, ahora después que le viene la prótesis, ojalá que la intervención salga todo bien, eso es lo que le deseamos de acá del programa. Sabe que siempre hacemos locura nosotros, pero cuando se trata de la salud ya le tratamos con todo el cariño y el respeto que se merece, ¿no? Tuvo un accidente, pero al final se le complicó, che, por Lidia. Así que vaya nuestra sincera amistad, Lidia, nuestro sincero abrazo y bueno, nuestra sincera deseo de que salga, de que siga bien y que te recupere lo más pronto posible, a ver si podemos seguir jugándole al truco para cagarla a palo con el truco. ¿Viste? Fue mi compañera de truco de Pero sí, no vale. Y bueno, un saludo para el nene Lu, que están para el viejo González, que está con Vicenta. Me están debiendo el cordero, no sé si se escapó el cordero, que no me mandó mal a Vicenta el cordero, para mí que se le escapó. ¿Viste? Se le habrá escapado. No es fácil a ese el cordero, Dan. No, y González ya no, es que está en correr el mío rápido, No. ya mío, ya cananapá. Así que mira cómo está la fiesta de Tomango Álvarez, fíjate ahí. Sí, estuve viendo, estaba sonido Lúa. Sonido Lúa, muy bien. No, ahí tenemos, así que tenemos buen sonido para esta noche. Por ahí si llegamos a tocar, que Pachón se porte bien o Lúa, porque si no la vamos a castigar, ¿no? No vamos a castigar. ¿La vamos a castigar, no sé? Malo es más somos nosotros. Venga, nosotros somos malos, gracias a Dios, la Virgen. Y a Tomango también le vamos a una lacia. De eso. Mire Che. que viene esta noche en pista al rincón, creo yo, Sotelo, mira. A ver. Mira. Hola amigo, soy Roberto Robledo, el creador y fundador, acordeonista y director del conjunto Los Chaqueché. Quiero invitarlo para el día sábado 4 de enero, donde vamos a estar actuando en el aniversario de Pista Rincón Criollo de Curuzú, Cuatiá, provincia de Corrientes. Ahí vamos a estar actuando la verdadera máquina de hacer bailar y bailar. Quien les habla, Roberto Robledo y Los Chaqueché. Recuerden, sábado 4 de enero vamos todos a Pista Rincón Criollo de Curuzú, Cuatiá, provincia de Corrientes. Están todos invitados y nos vemos.
Muy bien, eso es lo que se viene para hoy, la máquina de hacer bailar los chaquecheche, ¿eh? Exactamente, en Pista Rincón Criollo, che. A ver, un audio por acá. Sí, señor. A ver. Hola, Tony, buenas tardes. Oli. Pasamos un tema ahí para... ¿Cuál? Lumi Villalba, ahí nuestro compañero de fútbol que está cumpliendo años. Ah, Luismi Villalba. Muchas felicidades para él, que pase bien ahí junto a su familia. El saludo al Monchito Cáceres ahí. Para Render. Qué lindo. Está de cumpleaños el amigo. Ya le hizo publicidad gratis también. Para Alfredo está de guardia en estancia San Luis de Gravatá. No, ahí ya cobrarle a Monchito Cáceres porque ya hizo la publicidad. Me metió en el chivo. Estancia San Francisco. También para Ricardo Insaurralde, allá en La Cañada. Siempre te escucha él, el amigo Ricardo Insaurralde. Escucha, ahí está caponeando el otro motivo. Sí. Algo de los Matugá, Tony, estuvo espectacular el baile el sábado. Bueno, gracias. Mira, che, se fue a bailar con los Matugá mercedeños en el Rincón Criollo, che. Y así sonamos en vivo, che. A ver, tenía un audio también de hoy, saludaba al la amiga María por este 2025. La María de Paraje San Juan, ahí la amiga, la señora Don Mario Fontana. Buenas tardes, Sotelo, quiero saludar para mi familia y amigos. Soy Rosa de Paraje La Paloma. Vamos, Rosita de Paraje La Paloma, un saludo grande para todos ellos. También, por supuesto, de acá del programa le estamos saludando a todos ellos para que disfruten del programa, che, este primer programa del 2025. Che, a mí lo que me está gustando es el budín y la sidra acá atrás. Che, ¿será que se puede comer eso o no? ¿Por qué está ahí? ¿Y de quién es eso? ¿Esa Bencetonio? ¿De Daniele? No la vamos a comer, olvídate. ¿De Carabajales? No, chau, la hacemos pelota. ¿Viene? Sí, chau, la hacemos pelota. comemos todo. Vamos, baje el cuchillo de la camioneta y la hacemos pelota. Olvidate, le tomamos toda la sidra. La sidra ya la hemos llevado para Milena de regalo, ¿viste? Va a ser el brindis, bro. Así que muy contento, che, de estar en este programa, como le repetimos. Un saludo y buen año a todas nuestras casas comerciales que apuntaran nuestro querido amado programa por los caminos del chamamé, que llevamos en camino a los 4 años de existencia. Gracias a la Casa Guaraní, gracias a Carabajal, al señor Héctor Daniel Carabajal, ¿no? Exactamente. Qué lindo nombre que tiene, ¿no? Y qué feo que es la persona que es. Un saludo para cada uno de los operadores también, que sea un buen año para todos y que sigamos trabajando juntos por muchos años más. Esos son los deseos nuestros, che. Así exactamente. Y a nuestra querida gente que confían en nuestro querido programa, Exactamente. Y acá ya preparando, si Dios quiere, Dios mediante, para el día 9 de febrero, ya vamos a estar con lo que es los 54 años de Radio Guaraní, Exactamente, cumpleaños número 54. Exactamente. Del LT25, la M970. Hace 54 años va a ser que esto salió al aire por primera vez acá en Curuzú, Cuatiá, Corrientes, chamigo, Fíjate, 54 años, yo tenía 7 años, cuando arrancó Radio Guaraní, Era un niño tan solo. Era una criaturita. Ya sigue teniendo el niño dentro, ¿no? Pero ya empujaba. Jugaba ya yo. Ya era travieso. Ya era travieso, ya era gallinero. Descubridor del mundo. Número 1, ¿sabes cuándo descubría en el baño? Que ahí está el rato, cada media hora me iba en el baño y digo, guau. Que lo parió, y tenía mi pantalón corto ese cuando tuve... El pantalón cortito, el famoso jockey, short. Es el short, ¿viste? 5 claro. años. Cuando tuve 5 años me compró y cuando tenía 13 años se rompió todo. ¿Viste? Se rompió todo ya, pero... Vaya la sábana, viejo hotel, ¿no, Mateo? Era mi pantalón viejo. Bueno, usar calzoncillo, pronto no teníamos. ¿Qué te no viste la parte de la... Diondo. La meadera, Matías, sí. Amarilla ya, calzoncillito ya. Tenemos llamada al aire. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto, señora? Con Raquel de acá del Paraje Chaguaní. ¿Cómo le va, señora Raquel? Buenas tardes. ¿Sí? Yo quería más. Ajá. Se corta la llamada, señora. No se alcanza a escuchar bien la fidelidad. Bájale un poquito el fondo musical, operador. A ver.
Se corta Hola. la llamada. Sí, ahí está, señora, un poquito mejor. Quería saludar a mi hija Nélida Moreira, que hoy está de cumpleaños, Ajá, acá en Paraje Yaguarí. sí, Mucha felicidad de parte de su mamá Raquel y de su papá Faustino, sí, señora. y de su hermano Ramón, y de toda su familia acá del paraje. Sí. Que pase bien y que siga siendo esa hija buena como es. La queremos mucho. Bueno, señora, ¿algún temita en programación? Un beso grande para ella y pásele un lindo tema para ella. Bueno. Bueno, gracias por atenderme. No, por favor, señora. Bueno. Ahí estaba la amiga Raquel de Paraje Yaguarí también, cuando se iba comunicando a través del 63-9657-474550. También estamos saludando a Transporte El Carapé, carga, mudanza, fletes, servicios de encomienda. Por supuesto, juntamos cartón, botella, vidrio, de todo un poco. Tenemos acoplado. Sí, señor. También tenemos secretario, todo transporte, Oye, El Carapé. El carapé más carapé que transporte. transporte, exactamente. Comunicate al 3774-4745, sin puerta, transporte, El Carapé. ¿Usted sabe cómo le dice? La del gentecito, el autotito ese. Sí, señor, tiene que pasarme porque ese tiene que pasarme el lobocito ese que El tiene. flyer. El fly porque tengo que hacer una calcamonía para ponerle, ¿vio? Claro, tiene que ¿Vio? hacer, sí. ¿Usted sabe cómo es? Transporte el carapé, más carapé que transporte. Eso. Cuando amanece el día y le saludas te dicen, va, es para el aporte, chamigo. Oh, transporte, El Carapé, viejo nomás. Claro que sí. También estamos saludando a lo que es el kiosco El Árbitro, también de allá de María Belén Martín. Pero sí, señor. En Paraje La Cautiva. ¿Cómo por está corriente supuesto. usted con la cuenta, querido? Estamos todo bien. ¿Está verde? Está Le bueno. vamos a tener que encajar una vinea medio puro, medio ¿no? puro, le vamos a tener que encajar. Kiosco Sí. El Árbitro, che. A mí que está mío, Viene a ser, paraje la cautiva, viene a Sí, ser, la ¿no? ruta provincial número 158. Sí, señor, cuando te va para el local Cue de Remate, que era la cautiva, cuando va yendo para paraje Minuane, ahí nomás, ahí cito nomás, dijo el santiagueño, se fue como 40 leguas, está el almacén El Árbitro. Y por ahí también si le pedí le puede hacer pedido, para pan casero, para hacer el viñuelito, para masas en general, la propietaria, doña Belén Martín. Si te hace falta choclo, tiene para vender José Luis. Que no vaya, joder, que no le haya llegado en José Luis a la fuente de pan casero que tan mancha. Bueno, José Luis tiene para vender choclo ahora. Bueno, a los que están interesados que se comuniquen ya, porque si sigue así, mañana come todo ya el choclo también. 4 plantas no más. O sea, 24 comió choclo. Sí. 25 del año pasado, ¿no? Choclo. Sí. Después pasamos al 28 choclo. Sí. 31 choclo. Sí. Primero año choclo. Sí. Y hoy ya que hay los choclos más buenos, más ya hay lo que... Lo más sin grano nomás ya. Medio los dientes, parece como tiene los dientes medio como... ¡Ay, qué horrible! Tipo la silueta del busto del Mateo. Ya queda eso nomás ya hay. El marlo nomás quedó. Medio diente, amo tipo la cine. Le saludamos también al señor Juan Manuel Cornaló, para toda su familia, para Luisa, para Lucas, para Laura, para todos los chicos ahí, también para Clarisa Cornaló, che, allá que están en el campo seguramente escuchando. Qué bien que pasamos ese día, che, un Pero saludo. sí, che. Un saludo para cada uno de ellos, muchísimas gracias por esa gran atención que tuvieron hacia nosotros, che, Tony. De parte mía te digo. Don Jorge, ¿cómo bailaba, no? Viste que después Don Jorge decía el tema que pedíamos, mío, que tema que le cajamos. Mío que le mandamos, Sí, le mandamos. Hasta pistola 500 salió. Yo sabía que, bueno, después del tema del... Yo no podía ver como... Había gente que estaba comiendo como 5 kilos de ensalada de fruta. Yo le quería cantar Estancia San Blavio. Sí. Ese teníamos que hacer, pues bueno, pero viste que mucho más cantamos, pues. Sí. Mucho más hicimos. Pero ¿viste? pasamos bien, che. Pasamos lindo. lo importante es que pasamos bien y la atención de la familia es espectacular de... ¿Cómo es? El muchacho, el hijo de... Juan Manuel Cornaló. Juan Manuel. ¿Cómo que le dicen? Manucho. Manucho, eso, vamos, Manucho, un saludo para él, para toda la familia que tuvieron y que nos recibieron con esa amabilidad y con ese corazón abierto. Así que muchas gracias de parte mía, porque primera vez que me fui a compartir. Yo me comí ensalada, che, asado comí poquito ya, pero ensalada, así me mandé. Qué rica que está la ensalada de fruta,
Así que... A mí me gustó la mayonesa de berenjena. Qué rico que está, ¿no? Y de ajo. Está buenísimo. Y de ajo. Qué va. Che, también atención Juan Aníbal Anciar, atención Juan Aníbal Anciar. Tenemos que ir comunicando con ustedes. Esto es una... Un chasque. Un chasque, esto es una notificación del... Escucha. No del cartel de Medellín, sino del programa Chamameceros por los Caminos del Chamamé. Necesitamos colleras, tenemos 52, pero queremos 53. ¿Viste? Atención, Juanita. Habrá vendido todas las colleras de esta fiesta, no fue capaz. Juan Aníbal Anciar, Estancia La Blanqueada, por favor. En la fiesta 24, Nochebuena y 31 y primero, por acá no llegó nada. Juan Aníbal Anciar, Establecimiento La Blanqueada, un saludo para el Capatá, para Toche, un saludo para Juanchi, para la estancia de Martín Prisión, La Umbela también. La Umbela, che. Saludos. Hola, buenas tardes, señor. Feliz año. Me pasa un tema, muchacha campesina, por Rubén Rodríguez, mujer. Familia Pucheta de La Cruz. Muy bueno el programa, señor, dice, che. La gente de La Cruz Corriente nos están escuchando, che. También por acá. Hola, Tony, ¿cómo andás? Feliz año nuevo para usted, para su compañero de radio, don Sotelo. Muchas felicidades y que este año 2025 sea mejor que el año pasado. Te mando un abrazo, saludos a la familia Martín de La Cautiva, el amigo Horacio Riquelme, che. Sí. Dice, hola, don Sotelo, quiero saludar a mi papá Antonio, que escucha todos los sábados radio. Soy la hija Noelia de Cazadores Correntinos, con un chamamé de los barrios, cualquiera. Vamos, a Noelia, un saludo para que le está saludando a su querido padre en este 2025, en el primer programa por los caminos del chamamé. Para la familia Gauna también por calle Astorza, che, llegando ahí al ladito nomás del Club Soenche, que estuve con esta gente hoy. Saludo grande para todos ustedes, como siempre, nos escuchan fin de semana tras fin de semana. Así que un saludo grande para ellos, para esta familia, che, feliz 2025 para ustedes. ¡Sí, señor! Buenas tardes, don Sotelo. Puede pasar un tema a la Matubá para saludar a la gente del Chajá de parte de la Menchada de Estancia La Lisa. Gracias, dice. Estancia La Lisa. Ese cara ahí. Sosa, Sosa, el amigo Sosa, yo, che. Yo le a Sosa en una. Lo vio usted en el video, ¿no? A la gente del Chajá, che, para don Eduardo Maidana, para el negro Maidana, a la gente del Sauce, para Pini, para toda la familia, che. Para doña Emma. Hay que le mostrar el video cómo estaba Sosa y Raúl Gómez. A ver. Hay que sé cómo estaba Sosa y Raúl Gómez ahí, mira. Vio cómo estaba Sosa ahí. ¿Viste? ¿Ya mío Sosa no? Empinó ternero, gente. Esta mañana tu sur. Qué hermoso colero, madre. Le gustó el mánico a Juanchi, vos. A Juanchi y el otro muchacho también le gustó el más. Buscamos algo de lo que están pidiendo los Matubá mercedeños. Vamos, ahí está pasando el Vamos vivo, para Marito Nariz Pelota también y para don Vamos, Chino González y busque. toda su familia y la Coca y toda la familia. Operador, busque el temita por ahí de los Matuá. Para ti, muñequita. Para ti, muñequita, por los Matuá mercedeños. Y le vamos a dedicar a todas las quinceañeras que están, y especialmente para Milena, que vamos a estar nosotros. Tengo un audio. Tengo un llamado. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, privado, por favor. Ah, en privado. Bueno, listo. No estamos contratados para esta noche. Otro más. Ahí te... También tenemos a saludar a la gente de Camping Villa del Sol, un lugar verde único en la ciudad, entradas sin cargo para los afiliados, para el grupo familiar. También les comentábamos que ya están habilitadas las piletas del Villa del Sol a entradas accesibles. Para más información puedes comunicarte al 40 11 14 o a este programa espectacular. Ahí las piletas, 3 piletas, una para niños, 2 piletas para grandes, lugar único, camping, cancha de vóley, cancha de básquet, cancha de fútbol, lugar totalmente camping asombrado, por supuesto quincho, parrilla. Esto está en el acceso a Curuzucuatiá, acceso sur. Por supuesto ahí está el camping Villa del Sol, y también la gente de Centro de Empleados de Comercio de Curuzucuatiá, que también tiene por supuesto todo lo que algunos de los servicios, policonsultorios, asesoría, talleres para niños y adultos, como ser música, clase, piano, guitarra, taller de arte.
Después también tenemos importante descuento para afiliados en farmacia, óptica, subsidio, garrafa, proveeduría, préstamos, vuelta al cole también, entrega de subsidio. Esto es salón social para todo tipo de evento. Esto es Centro Empleado de Comercio Camping Villa del Sol. Y vamos al temita musical para ti, muñequita, por los Matuá mercedeños. Vamos para todas las quinceañeras, che. Vamos, vamos. Es lindo recordar mirando al cielo el profundo y azul de tu mirar y el instante que viví el dulce sueño de tenerte en mis brazos en realidad. Has dormido con tu sueño adolescente, no has temido jamás un despertar. Te ofrecí mi cariño ardientemente y has sabido de mi sinceridad. Amor, duérmete en mis brazos nuevamente. Háblame con voz muy despacito, porque de tu amor yo necesito toda la ternura en tu calor. Vivir contigo es vivir, mi muñequita, aquella esperanza y mis anhelos. Gracias, mil gracias, estoy al cielo. Todo he conseguido con tu amor. Soy tan feliz a tu lado viviendo esta realidad. Es tan sincero este amor como tu claro mirar. Tus besos son la pasión que en mi corazón palpita. Te amaré, mi muñequita, como a nadie supe amar. Contigo soy feliz porque te quiero. Cansado de ambular, busco tu amparo. Tu cariño para mí es el regalo de mi eterno y constante trajinar. Tu belleza es la gloria de mi empeño y tus besos son delirios de mi afán. Es tan lindo que divino es ser tu dueño. Yo he de amarte como a nadie amo jamás. Amor, duérmete en mis brazos nuevamente. Háblame con voz muy despacito, porque de tu amor yo necesito toda la ternura y tu calor. Vivir contigo es vivir, mi muñequita, aquella esperanza y mis anhelos. Gracias, mil gracias, estoy al cielo. Todo he conseguido con tu amor. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Escucha, pone mucha atención y prepárate para lo que se viene. Sábado 4 de enero, festejamos los 40 años de Pista Rincón Criollo. Sí, el monumental de la diversión cumple 40 años y lo celebramos a lo grande. ¡Sapucay! Además, fiesta de los cumples del mes de diciembre y enero. Sobre el escenario, 6 bandas en vivo. Llega la verdadera máquina de hacer bailar, Roberto Robledo y los Chaqueche. Amor a la distancia es algo muy difícil. Grupo Terremoto. La Pomelo
Mendoza, Pomelo y su banda. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta. Paola Belén, la gauchita cumbiera. Quiero ver las palmas altas. Antonio Velar y los Miller. A ti que te faltó el valor para pelear por ti. Y el gran show desde Concepción del Uruguay con toda la cumbia santafesina. Nico Zavala y su banda. ¿Quién por mí? Que soñara donde yo dormí. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el tío Beto. Cumpleañeros del mes de diciembre y enero, más 3 amigos o amigas, ingresan gratis. Consumiciones de regalo durante la noche. Compartiremos una torta gigante. Y como estamos de fiesta, sorteamos 100.000 pesos en efectivo. Entrada, damas 4.000 pesos, caballeros 5.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Agendalo, sábado 4 de enero. Y la fiesta está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Gracias. Alambrado de 7 hilos, poste de ñandubay, molino marca guanaco, se suele ver en los campos de mi lindo litoral. Alambrados al caimán, alambrados en general, postes, cepos, mangas, corrales, zonas rurales, estancias, establecimientos, loteos. Comunicate al 3774 44 81 08 con el señor Alfredo Guevara. O buscanos en Barrio Ralín, calle 2, casa 31. Kiosco Disneylandia del Nene López Calvo. Horario de atención de 5 a 12 y por la tarde de 14 a 20. Variedad en golosinas, galletitas y mercadería en general. Cigarrillo de todas las marcas. Carga de celulares y venta de chip personal Movistar y Claro. Alberdi 268, kiosco y despensa Disneylandia. Agua y soda Morales, bidones de 20 y 12 litros, sifones de soda de 1,5 litros. Contamos con alquileres de dispenser frío-calor, repartos a domicilio sin cargo. Comunicate al 1543 16 95 y al 1546 98 11. Representante Walter Casco, Agua y soda Morales. La Umbela compra de caballos montados y para frigorífico. Por consultas, llamanos al 3774 636354 o al 3774 430426. Uruzucuatiá, Corrientes. Contamos con la mejor atención y cordialidad con el cliente y la mejor experiencia en el rubro. La Umbela de Martín Perichón, compra de caballos montados y ovinos en general. Supermercado El Turco 2. Estamos ubicados en calle Martín Fierro 880. Tenemos comestibles en general. Sector carnicería, los mejores cortes y embutidos. Contamos con un amplio stock y los mejores precios. Tenemos maíz y todo el surtido que necesita la gente de campo y la ciudad. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 13 y de 16:30 a 21 horas. Los domingos por las mañanas de 9 a 13 horas. Supermercado El Turco 2. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano. Cazadores Correntinos, un pueblo con sueños de ciudad. Escape Salari, colocación, reparación de silenciadores, fabricación de tramo de escape, limpieza de catalizador tapado, cambio de juntas múltiple, todo tipo de reparación de múltiples, adaptaciones a cualquier tipo de escapes de cualquier línea de vehículo, atendido por sus propios dueños, ubicados en Barrio 53 Vivienda, calle 2, casa 23. Horario de atención de lunes a jueves de 8 horas a 13 horas y de 15:30 a 21 horas. Los días viernes y sábados a partir de 8 horas de corridos hasta las 20:30. Pedí tu presupuesto o turno al 3774 44 15 16. Escapes Alari, tu mejor solución al mejor precio
y al instante. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. No importa si estás en la ciudad o en el campo. LP25 Radio Guaraní te lleva a lugares donde la música del verano 2025 cobra vida. Desde Curuzú, Cuatiá, Corrientes, Argentina. El aire que más te gusta. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Hildarraz Hermanos, Sociedad Anónima, una empresa de más de 74 años con experiencia y solvencia al servicio del campo argentino. Desea felices fiestas a sus clientes y amigos y anuncia sus próximos remates 2025. Miércoles 15 de enero, remate televisado Rosgan, y miércoles 22 de enero, 15 horas, remate feria en la Sociedad Rural de Federal. Informes en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 18 de diciembre, 14 y 30 horas, remate feria federal. 19 de diciembre, 15 horas, remate feria, Sociedad Rural Chajarí. Informes al 0345 421 2040. Remata Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Correo Rural. La señora Grisenda Valenzuela desea comunicarse con familiares o amistades del señor Benito Pérez. Por favor, comunicarse al 48 89 54 43. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73 42 20 68. Horacio Rodríguez Egaña Consignaciones invita a propietarios e inversores a consultar por la compraventa de campos, a los invernadores por el precio de su hacienda gorda, a ser vendida en frigoríficos confiables, a valores justos y rindes exactos, con asistencia personal a las faenas y a los productores en general, a consultar precio para venta particular. Informes 03774 42 17 80. Campanas de metal, canciones del ayer.
suena campanas porque Dios quiso nacer. Gracias por elegirnos. Pilchas Chegente. Misiones 1540. Villa del Parque. Bombachas. Camisas. Remeras. Chombas. Botas. Alpargatas. Cintos con rastra. Cintos con yunta. Boinas. Sombreros. Mates. Pañuelos. Termos. Accesorios para la dama y el caballero. Vamos por un 2025 juntos. Buenos precios. Atención. Envío a todo el país. Chegente. 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 Misiones 1540. Barrio Villa del Parque. Es un día de alegría y felicidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19:37. Temperatura 29 grados. Humedad 31%. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pego como un limonada, girl, y me enloquece tu forma de ser. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Muy buenas noches para todo el equipo y la audiencia de Por los Caminos del Chamamé. Hoy quería comentarle un tema para comenzar este 2025. ¿Qué es la impronta? Robert Millet, un veterinario americano, especialista en otología equina, ha desarrollado un específico trabajo con potrillos. Observó, ¿no es cierto?, durante su extensa práctica que cuando trabajaba con potrillos, unos meses después del parto, éste lo reconocía, aunque hubieran pasado meses desde el nacimiento. También le ocurría con potrillos a los que había atendido durante el parto, inmediatamente después del parto, e incluso con potrillos a los que había palpado dentro del vientre de la madre. Al verlo por segunda vez, los potrillos se comportaban con calma, ¿no es cierto? Eran fáciles de manejar y no presentaban situaciones peligrosas ni para él, ni para el animal, ni para otras personas. Algunas escuelas de etología equina dicen que en realidad hay una habituación del potrillo a nuestra especie en forma temprana, es decir, un entrenamiento, una sociabilización temprana. Acá en nuestra zona en general se habla de descosquillar, es decir, acostumbrar al animal al contacto con nuestra mano. Puede ser acariciando, friccionando, frotando, amasando, es decir, cada quien tiene su forma. Al trabajar con suavidad y respetando, ¿no es cierto?, el tiempo del potrillo, se le van yendo las cosquillas hasta lograr que se acostumbre y disfrute de este contacto con el ser humano. También podemos agregar otros conceptos que son similares, ¿no es cierto?, como impregnar, imprimir, es decir, fijar en el ánimo algún afecto, idea, un sentimiento, es decir, todos los significados conectan con la idea de dejar una huella, de grabar, de impregnar en la mente del potrillo. Básicamente el potrillo se apegará a los humanos, pero seguirá siendo equino hasta el día en que se muera, ¿no es cierto? Por eso es importante no olvidar esta premisa, no habría que tratar de humanizar al caballo. Aprender es una necesidad social, una parte integral de casi cada momento, de cada día, y el aprendizaje es una forma de construir el comportamiento que es distinto en cada especie.
y está influenciado, ¿no es cierto?, por la historia evolutiva de la misma. El contexto en el momento del aprendizaje y la habilidad cognitiva del individuo estará seriamente impregnado, sellado por su trato, por su habitualidad, por su forma de tratarlo desde ese momento inicial. ¿Qué es un refuerzo? Es todo aquello que aumenta la probabilidad de que se repita una conducta. Observando los cambios en el comportamiento, vemos los resultados. Vemos los resultados del aprendizaje, que son cambios internos que dependen, ¿no es cierto?, de las propiedades del refuerzo, de la experiencia y del ambiente. Ya hemos hablado en otra oportunidad de refuerzos positivos y refuerzos negativos. Algunos animales tienen la capacidad de aprender rápida y permanentemente las características de identidad de sus padres, y esto lo hace apenas nacen. A este proceso se le denomina imprinting y ocurre en un periodo de alta sensibilidad durante el cual el aprendizaje es extremadamente eficiente. Es un proceso rápido, el imprinting, ¿no es cierto?, que incluye el aprendizaje por asociación entre un estímulo y una respuesta. Existe un periodo sensible de enlace entre potrillo y la madre. Es un momento de registrar y guardar mucha información en la memoria del potrillo, ya que esto hace a su subsistencia, y durante el cual se construyen muchos vínculos. Por lo tanto, es un momento de flexibilidad mental por parte del animal. Dicho de otra manera, el imprinting es una técnica de desensibilización de algunos estímulos aterradores y acostumbramiento a otros, de modo que el potrillo será capaz de superar sus reacciones básicas instintivas de miedo, de huida, de ataque o dolor al confiar en la persona o personas con las cuales se relaciona. Resumiendo, digamos que cuáles serían los objetivos del imprinting. Básicamente ligarlo a los humanos, desensibilizarlo a ciertos estímulos, sensibilizarlos a otros estímulos, guiarlos con gentileza y crear un vínculo de calidad. Esto es todo por hoy, ¿no es cierto? Les deseamos que tengan un feliz 2025 y los esperamos siempre en Anguirú con las tranqueras abiertas para compartir con nuestros amigos los caballos. Me llaman un policanto porque soy el burro viejo. Me quieren sacar del puesto porque hay pocas aguadas. Yo prefiero la manada aunque no haya capí. Igual voy a quedar aquí para morir en mi ley. Y en mi ley voy a morir. Entre la manada, al lado de la madrina, si le muerdo las costillas, me da una pateadura. Levanto mi cara dura y ya le empiezo a rebuznar, y le empiezo a rebuznar. Seré mentado en cualquier estancia honesta, igual pasaré alambrados aunque me pongan orquesta. Me tucen a la mandioca con la cola bien pelada, panzón y pura compa, ya le empiezo a rebuznar y le empiezo a rebuznar.
así continuamos con nuestro querido programa Por los Caminos del Chamamé, por supuesto, después que pasó el correo rural, después que pasó Centro, Cuetre, Anguirú. Levantamos un poquitito mi micrófono, haceme el favor, operador. Ahora sí. Y tenemos, mientras que mi compañero el Toñito se fue a comprar un regalito, tenemos una grata visita acá mientras que estábamos escuchando el burro, Mientras que estaba pasando, cortinando acá el burro con la voz de Oscar Río, con los Reyes del Chamamé, por supuesto. Tenemos una visita muy importante, Una visita muy importante porque es una de las oyentes más fieles del programa, sin despreciar a todos los oyentes, a todos los que escuchan el programa. Pero esta fiel oyente, desde que comenzamos del primer programa, ya casi hace 4 años, ella nos había llamado y ya había zafadeado ya en el primer programa, que nosotros estábamos serios acá, como perro, como alguien que está cagando en el medio de la luz, serio nomás, ¿viste? Ahí. Y ya ella ya llamó en el programa y nos deseó todo lo mejor. Para doña Teresa del paraje San Juan. Doña Teresa, buenas tardes, bienvenido al programa Maépane, Caro. Buenas tardes, Sotelito. Acá te vinimos a visitar con mi hija María y mi hijo Antonio, que ya esta noche ya viaja a Ayacucho. A los pagos de Ayacucho, che. Provincia de Buenos Aires. Sí, señor. Y todo bien, Sotelito. Contenta, porque está de visita, che. Sí, porque estamos acá haciendo un ratito Ñañemongueta por ahí, ¿no, guape? No, Ñañemongueta por ahí, ande de ahí contenta porque la visita que tuvo de su hijo que vino desde los pagos de Buenos Aires para estar con usted, así que me imagino que por supuesto. Pero a su vez ya hoy, esta noche, tiene que regresar tiene que regresar, ya, si Dios quiere, para su trabajo. Para su trabajo, exactamente. Así nomás es la historia del gente trabajador. Así es, Sotelito. Y bueno, mi motivo de mi llamada es para saludar a todos mis gurises. No, tu motivo de llamada, no, acá está presente, ahora no está llamando, Teresa. Habla bien porque ya. Bueno, y guape. Acá estoy en el LT25, así que le saludo para Tony, mi hijo, y para Enrique, que está allá para el lado de María Chica, y Balvinito, que anda paseando acá en el Corso. ¡Guau! Balvino, le digo a Balvino, que está escuchando, que alza una mal peinada ahí. Que va a dar mucha vuelta para no tener una mal peinada. No, olvídate. Bueno, para toda la familia Fontana, Barbosa, González, también para Licho y Mónica, que están en Paso Los Libres. Qué hermosa criatura Licho, ¿no? No sé si hermoso, ¿viste? Pero es amigo mío y respeto mucho. Sí. Yo no es mucho que le quiero, pero le también aprecio. Para Mario Fontana, María, para los chicos. Bueno, no es mucho que le quiero también, pero bueno, por ahí le quiero a veces. Para mí es una gran familia, así que todos los Fontana. ¿Los Fontana? También para el Chino, para la Coca, para la Araceli, para el Johnny. La Coca se echó a la bebida, ahora ñame, ya cahuitema. Sí, y también para Palito y su señora. Para el chico que le conocí estos días a la fiesta, a Javier, y a su mamá Catita. Muy bien. Y para todos los Fontana. Y para su marido, que también salúdenle que. Ay, muere ahí, oye, no gente cueva. Nani, mamá. Ramón Torres, jama cuina cachero guagoti. Adiós, cuatrimotor de mi suspiro. Para todo, también para Luquita, que... Esperale con el revólver afuera pronto, Torres. Para Luca, con el 44 escogotado ese. Para Luna, que vino a charlar un ratito con nosotros. Para Rosito, su mamá de Luna. Para toda la familia, para todos los que me conocen. Para la señora Lidia, que está pasando un mal momento, che. Está difícil, pero bueno. Pero va a salir. Va a salir, Sotelo, va a salir. La Virgencita. Hay que alimentarle nomás un poco. Acá tengo un audio, vamos a escuchar un audio de ella, doña Teresa. Vamos a escuchar un audio de doña Lidia, a ver, escucha. Gracias por el saludo. Escucha. Yo estoy siempre lo mismo, ¿no? Pero un poquito mejor, ¿viste? Pero más dolorida. No te conté ni anoche que
Ayer en mediodía me sacó a mí de la internación nene y tuvo que andar los tumbos con Néstor, que tenía un dolor de espalda. ¡A la pucha! Los riñones parece. Ay. Todo complicado, che, ¿eh? Para mi tocayo también que está con piedra en los riñones, che. Sí, pero salí adelante. Sí, va a salir adelante. Lo preocupante, lo más interesante es que Lidia tenga que recuperar, conseguir esa prótesis. Y ya está. Y ya está, si Dios quiere caer a nuevita, bañarme cerolata, pero ya tiene que bailar con cuidado. Sí, más vale. Luque con las nenas, ¿viste? Sí, ya, si no, tiene que caer bailar ya. Sí, no. Fuerza, mi amiga Lidia. Nada que bella para hacer el galope el gusano, olvídate, nada. Pues tío, conmigo en general, algo, no. Para todos mis vecinos Sotelo que escuchan el sábado asado. Así que... ¿Escuchan la gente ahí en el paraje, no? Sí. Y también para Justa, para Jolly, para Pelusa, y para mi comadrecita Perla, que se está recuperando, y así va a ser porque ella tiene su radiocita chiquitita. Sí. Y ahí le escucha a Sotelo y a Antonito. También para Cookie. Sí. Y para mi yerno que quedó en la camioneta, está medio enojadito, pero no te enojes, hijo. Te quiero mucho. Papito. No te enojes, papi. Yo te quiero. Así es, Sotelito. Me preñaste. Sí, ¿cómo es? Che, para todo lo que me escucha. También una primicia que tengo en el programa, y bueno, mi compañero mientras está haciendo mandadito, y mientras que tengo mi compañerita acá, doña Lidia, también vamos a comentar, y vamos a por ahí a la gente que transitan las rutas del país, la gente que transita las rutas de Curuzú-Cuatiá, la zona. Tengo un músico, un artista, dedo de oro, dedo rápido, pero casi le traiciona un burro, ¿viste? No en la casa, el burro no en la casa, no, ese ya está acostumbrado. El burro ese ya no hace más caso, ya ese. Le atropelló a un burro chorro. Él vio eso, lo puro nambí, Doña Teresa, el burro chor, el chiquitito ese, ¿vio? Sí, puro salchichón ese. Sí, exactamente, ese era el que le estrelló el hombre. Ese era un Damaso Martínez, le atropelló a uno y pegó la salchicha por el parabrisas, casi le rompe el parabrisas, pero tenés cuidado, Damaso, tenés cuidado cuando andás yendo por los caminos, hermano, tenés cuidado porque otra vuelta no podés contar el cuento. Qué barbaridad, el burro viejo, ¿para qué putas se atravesó ahí tan? Encima le rompió todo, le hundió el capó del auto. Sí, el auto no, a él no le rompió, pero mire pues, si se le atraviesa a él el burro. Ay. Un saludo para Damaso Martínez, ese primicia de Crónica TV. Damaso atravesó un burro arriba del capó de la camioneta. Menos mal que él le atravesó al burro, no el burro no le atravesó a él, porque si no cuenta el cuento, no cuenta el cuento. Sí, para todas mis amistades que tengo. Para mi hermana Rosa, para mi niño Juan, mi sobrina, para Carlos Moreira y todo, para Rafael Moreira, para todas mis amistades, como te dije, Sotelito. Sí. Y bueno, Sotelito... Qué contenta que estoy, doña Teresa, de tener su visita. Sí. Porque el primer programa del año, el primer programa del año ya en camino a los 4 años, Los 4 años, si Dios quiere. Si Dios quiere, preparándonos para el 9 de febrero, porque el 13 de febrero cumple 54 años la AM LT25 Radio Guaraní. Para el 9 de febrero, si Dios quiere, hacemos otro encuentro guaraní, si Dios quiere. Ya que vamos a estar anotando, dando las primeras datas, las primeras informaciones. Así que doña Teresa va a tener que venir a bailar. Si Dios quiere, ahí pero no voy a tomar nada, porque yo cuando me cuando me entrego más soy loca. No, nene cauta. No, anda cauta. No, escucha. También para Nene López Calva. Nene López Calvo estaba sentado el otro día, no sé si era el cuello de una gallina que se le estaba saliendo. Vamos a la música, maestro, vamos a la música. Para Pichi y su mamá. Para Pichi, la mamacita de Pichi también, Vamos con Paraje Garay, operador, póngale de raítico, dijo el otro,
En la segunda sección, departamento de Curuzú, hay un lugar tan querido que no me puedo olvidar. Yo le aconsejo pasar para que lo puedan ver y así puedan comprobar la humildad de su gente, sus bellezas naturales que Dios tan linda creó. Oh, mi paraje Garay, lugarcito tan florido, rincón donde yo encontré tantos queridos amigos. El tiempo podrá pasar, pero yo no olvidaré esos felices momentos, siempre los recordaré. Basualdo y Pairirí van conformando el paisaje hasta llegar al Capibarí. Sus callecitas de tierra que tantas veces pasé y allí los visité, a los rojos y los delgados, y nos prendimos al asado, acordeonas y chamamé. Oh, mi paraje Garay, lugarcito tan florido, rincón donde yo encontré tantos queridos amigos. El tiempo podrá pasar, pero yo no olvidaré esos felices momentos, siempre los recordaré. Y así pasaba por el maestro Juancito Buenaga, pasaba Paraje Garay, un tema que han grabado junto a su muchacho, a su formación. Tenemos un audio acá también para los muchachos. ¿Cómo anda? Pues cuenta de lindo, felicidades, espero lo haya pasado lindo. Va a hacerle un tema a Mario Fontana y al capataz Eduardo de Guardia, al tío Gómez. Gracias. El amigo Gómez de la Elisa de Buenaga le está saludando para el capataz Eduardo Maidana, che, alias el Cebolla, olvidate, Así que para Marito Fontana también, le está saludando, un saludo para el negro también que seguramente está de franco el negrito, che, está Mario en la nariz pelota, está de guardia ahora. Gaú es guardia porque viste que viven por la calle vas acá de pobre en eso. Guardia en Gaú, no me quiere decir. Pero así que un saludo para ellos que están escuchando el programa, chamigo. ¿Vete? Saludos para doña Teresa ahí. Saludos de Monchito Cáceres. Muchas felicidades para ella y su hija y todos sus hijos que están ahí con ella, que le rodean. Vaya para doña Teresa. Pero bueno, saludaina Moncho Cáceres, doña Teresa. ¿Querés saludar qué? Opea que tuvo buenas tardes, Monchito. Mapan de Carú, guapa. Aguapú, hay una co. Ya apoya el programa. Copa aparato higiénico. También. Ahí prendió el micrófono. Prendió guapa el micrófono. No hay cosas ni vaya ni nada, opea. Muy bien, guapa. No, una cosa que tiene una bola en la punta. ¿Y después qué más? Porque no veo. También para Juan Becker y familia. ¡Wow! Un excelente amigo. Para ellos todo feliz año nuevo, tarde pero seguro. Así que exactamente, ¿no? Nos estamos encontrando en cualquier momento otra vez si Dios quiere. Cuando quiera, doña Teresa, usted sabe que el programa, la radio, nuestro programa es suyo, es de la gente, es de ustedes. Nosotros simplemente somos unos par de loquitos que hacemos la conducción. Pero los programas son de cada uno, de todos ustedes, nuestros oyentes, nuestros fieles oyentes, así que... También para Daniel Carabajal, que siempre le escucho. Qué linda piedra para la onda también ese Daniel Carabajal, ¿no? Sí, el locutor de Arriba Ciudad. Cualquier día le llega ahí, si tratan si Dios quiere. Sí. Y allá
llegar a pedir algo de... Si no tiene alguna ropa vieja, una zapatilla vieja, No, no tiene más. Ah, Sí, sí, si el no zap- tiene más. Pero si el zapato él le cosió, andaba la boca abierta para esos sapos. ¿Ah, sí? Le cosió, Pichi Medina le cosió Sí. el zapato y el calzoncillo. Él está ahí en el baño, pero la cintura nomás ya le queda ya. No, ya no. O sea que no sé qué ropa le da, porque Claro, claro. si le da el pantalón que tiene, va a quedar en bola. Como Tarzán. Y no va a hacer nada lindo verle en bola al Daniel Carabajal, fíjese usted. No. Parece esa bicicleta de 3 ruedas, va a dejar 3 marcas. ¡Ay, qué horrible! Mira qué horrible. Ay, me estoy olvidando para la señora Berta, también que siempre... Doña Berta el otro día andaba con una dolorosa y triste cuchadera que le... Ay, qué... Sí, usted sabe lo que es. Y Lino Lino se echó todo agua caliente, estaba sancochando una cabeza a una collera de oveja y se echó todo agua caliente por el canario, usted sabe. Pero qué va. Se le longeó la paloma. Pájaro negro. Sí, medio bacho le quedó porque se sancochó todo. Así, doña Teresa, muy contento de estar compartiendo con usted. No, el sábado sí... no. Mire si al nene le tiene que caer esa agua caliente o por... ay. Por el pájaro negro, él no me Y Sotelo, todo lo que llegamos a visitarle para comer, nos trajiste para comer, No, qué lindo, che, que trajiste para comer, doña Teresa, mira, está quedando, algo le haga a Tony, Tony está haciendo nomás que no quiere, que puta tiene más hambre que viejo de peluca. Así que contento, doña Teresa. Bueno, Sotelito. Sí. Muy lindo para todos la radio escucha, para todo donde alcanza. Así que me voy yendo despacito porque ya... Salúdele, doña Paulina, también está... Dice que se empedó el año nuevo, se empedó. Un saludo para lanzó Paulina. el saco. Y también que me estuve olvidando de mi amiga y mi parienta Juanita Correa de Cardoso. La epa yapoina Juanita. Ella poina chipachirrido tapañe. No, main. Caru macoina. Acá pirunga, doña Noina. Bueno, acá me despido con un guaranicito y me estoy yendo Sotelito. Y de paso le vamos a poner para el camionero argentino, poner por conjunto y botella y cortina mientras... Ay, tenía con mi torejo. Parece que le cazaron del dedo gordo al pie con una tenaza. Tus ojos brillan, parece doncella. Suave su capullo. Yo cuando te pincho, no. Para todo, María Chica, todo. Para la familia Magallanes, para Rosa Sánchez y también para Esther Gómez que está ahí. A ver si podemos hacer una escapada, si le damos gomar ¿Al blanco? Al Corsa y vamos a tirar para allá. No le, para el Corsa está peor que mi alpargata. Para eso le vamos a hacer pagar todo acá al gente de Ayacucho. Claro, encima que le regaló el auto, tiene que gomar. Cuando viene todo el año, ya, hijo, mi auto está en llanta, dimos la otra. Ay, mañana voy con callo acá pirula y sueño joau. Ni ahí te lo guaca yo joau. Y bueno, estamos yendo porque la ruta está muy fea. Así que... Bueno, doña Teresa, che, muy contento de estar compartiendo con usted. Gracias por la visita, gracias por las 4 docenas facturas que nos trajo. Está quedando 3 nomás, así que ya, será que comimos un poco ya o no. Así sí, en Ñinguajilla más. Pues, ya hablan de 50 docenas, los 50 pan de comida de parientes de amigos. Mañana el Ñinguajilla más, mañana vamos a rebaré, manda carugay, man. Qué placer estar compartiendo con usted este programa, doña Teresa. Así bueno, ya que su yerno está... No quiso bajar, ni peque, le digo yo que tengo 4 varones y él 5 y mi nena 6. Así que mi yerno más que parece un hijo, así que... Es un hijo más, exactamente, es un hijo más, pues, ¿no? Un hijo más.
Si Dios quiere y me voy a poner contenta ahora para abril, más o menos por ahí que va a llegar la cigüeña. Ya llega la cigüeña, señor. Va a llegar la cigüeña. No sí, miro ya usted, la tele está... El goyano, señor. No tenemos Doña tele. pues la era. No tenemos tele, esos telitos. Se nos quemó la tele, así que no tenemos. Ay, no, yo nomás estoy tele, Bueno, ay. Buenas tardes, buenas noches. Taneco es por Apal, gentío. La operadora, yo, Pepe Chapo, y nada más. Bueno, doña Teresa, así que para muchachos que están por viajar para Ayacucho esta noche. Sí, si Dios así quiere, así que pues está Taina triste, así feliz. con Torre, prepara que el biberón, doña Teresa. Sí, que le deseo feliz viaje, que se regrese pronto en su trabajo, así que... Y también para mi hijo Balbino, que mañana también sale, se va para Córdoba en el camión. Mira qué lindo. Él es chofer de camión. Buen Suerte viaje, para muchacho. todos. Buen viaje para... Cuídense. Para este muchacho. ¿Cómo te digo, Antonio, tío? Este es Antonio. Antoñito que está por viajar esta noche, así que buen Y viaje. el otro viaja mañana para Córdoba. Mucho precaución en el camino. Dios quiere. Fíjate lo que le pasó a don Damaso Martín, hermano. Ojalá no te... ¿Qué nos atraviesa un burro? No te atravesas con un bicho eso. Y acá es zona que hay mucho eso, ¿viste? Sí, hay partes, sí, que son abundantes. Allá para el paraje San Juan, ahí al lado dentro de Ramoncito y... Allá por frente de casa andaba mucho más tiempo, anduvo un burro viejo, después se perdió y cuando recordé me llevó la mujer así. Así que te fuiste. Y ahora no anda más. ¿Y qué tal? Ya no tiene más nada para llevar. No, pues ya no tiene más nada para llevar. Yo te llevo lo que él quería. ¿Qué tal, Raúl? Ay, ya, la Carlela. Bueno, Balvinito, feliz viaje mañana, hijo. Cuídate en el camino. Bueno, ya Teresa. Muchas Muchas gracias por la visita, ya Teresa. Gracias. Y espero no demore mucho para venir para traer otra docena más de altura, ¿eh? Pero vos sabés más surtido, ¿verdad? Vamos con la música del litoral, mientras que le pido plata a doña Teresa. Escucha, pone mucha atención y prepárate para lo que se viene. Quiero cumplas feliz. Sábado 4 de enero, festejamos los 40 años de Pista Rincón Criollo. Sí, el Monumental de la Diversión cumple 40 años y lo celebramos a lo grande. Además, fiesta de los cumples en mes de diciembre y enero. Sobre el escenario, 6 bandas en vivo. Llega la verdadera máquina de hacer bailar, Roberto Robledo y los Chaqueche. Amor a la distancia es algo muy difícil. Grupo Terremoto. Y a Pomelosa, Pomelo y su banda. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta. Paola Belén, la gauchita cumbiera. Quiero ver las palmitas altas. Antonio Velar y los Miller. A ti que te faltó el valor para pelear por ti. Y el gran show desde Concepción del Uruguay con toda la cumbia santafesina. Nico Zavala y su banda. ¿Quién por mí? Que soñara donde yo dormí. Que disfruta DJ
Producciones. Toda la animación de Lucas Cabral y el tío Beto. Cumpleañeros del mes de diciembre y enero. Más 3 amigos o amigas. Ingresan gratis. Consumiciones de regalo durante la noche. Compartiremos una torta gigante. Y como estamos de fiesta, sorteamos 100.000 pesos en efectivo. Entrada, damas 4.000 pesos, caballeros 5.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Agendalo, sábado 4 de enero. Y la fiesta está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Gracias. Llámame bien, correntino que naciste en la enramada, con 2 hileras y 8 bajos y una guitarra bien templada. Fueron nuestros antepasados los que te vieron nacer, Tarragó, Bocomarola, Montiel, los que te vieron desde niño, Marianito, Eduardo Miño, mercedeño bien de ley. Otro grande fue también aquel horcón mercedeño, Camba Castillo. Fueron ellos los que le hicieron crecer al bendito chamamé, orgullo de nuestro suelo. Y con este tema le estamos saludando para el amigo. Y así pasaba la música, por supuesto, el chamamé, la música litoral, mientras despedíamos a doña Teresa que está de visita. Muchas gracias, doña Teresa del paraje San Juan, una fiel oyente que siempre está con nosotros, así que muy contento nosotros de su visita. Para nosotros es un placer tenerle de visita a doña Teresa, que nos sorprendió con su visita, gracias a su hijo, que también viaja para Ayacucho, para Albino, para Antoñito, que esta noche viaja a Ayacucho, Albino mañana a la provincia de Córdoba, a toda esa gran familia, para que este año lo ilumine, para que la Madre de Itatí lo cubra con su manto, a estas grandes personas que son parte de este programa, porque ellos son parte del programa, doña Teresa, sus hijos, toda esta gran familia que son fieles oyentes nuestros, y que siempre están. Y para nosotros es un gran placer que nos vengan a visitar, que estén, que salgan al aire, que saluden a su gente, a sus conocidos fuera, porque son gente que tienen una vida hecha, lleno de bendiciones, lleno de amistades, lleno de felicidad. Y por supuesto, justamente esta radio es un bien comunicativo, para que la gente se enchamiguen, la gente se saluden, y se tengan que entreverar, como quien dice, entre amistades, entre amigos. Y este es un bien comunicativo, este es un puente de nuestra gente de las zonas rurales, de la gente de las distintas estancias, los puestos, parajes vecinos, porque no vamos a decir nuestra gente de campo, porque en el campo están las vacas, en el campo están los animales. Así que muy contento estoy yo de atenderle y estar compartiendo con esta guaranicera, con doña Teresa del paraje San Juan, Así que tenemos un llamadito, a ver. Hola. ¿Joselito? Sí. ¿Cómo está, querido? Bien, ¿con quién tengo el gusto? Por favor, pasar con Clelia, la suegra de Ramírez Sergio. Doña Clelia. Doña. Sí. Sí, diga. Sí, doña. Bueno, para escucharme una cosita, nene. Sí. Haceme el favor. Sí, mi vida. Bajame el chamamé
Ay, ay, ay. Cuando vivía mi viejo, le gustaba. Chamamé. Lágrimas, recuerdo de amor. Ese tema es de... ¿Quién es? ¿Lo Matuá o quién es? Ahí le vamos a buscar con el operador. Lágrimas, recuerdo de amor, pero... No llore usted tampoco, operador. Sí. No, pero es un recuerdo de mi marido cuando vivía. Más le gustaba a él, de hecho. Ese tema. Bueno, para mí, para Sergio y para todos mis hijos y familia que están acá. Bueno. Bueno. ¿De dónde me... Gracias, Sotelito. ¿De dónde me está llamando doña Clelia? Acá del barrio Ralín. Ah, del barrio Ralín. Bueno. Escuchá. Gracias. Que este año te venga mucho mejor. Gracias, igualmente para usted y para toda la familia, que sea mucho mejor, un año con sorpresa, con bendiciones, con salud, con trabajo, es lo que queramos y deseamos para todos. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo, doña Clelia, abrazo. Chau. Escuchá, a ver, levante el operador, a ver. Levántele, operador. Felicidades, mi amor. Mi vida, mi corazón. Ilumine tu sendero. Capaya ujao, ni más chancho guacho, ¡ay, pollichue! Buenas tardes, Lito. Recién veo los audios, el tercero pude descargar los audios, Lito. ¿Qué iba a decir? Que no me voy a llover noche, no pasa nada, para ir a jugar. Claro, pero voy a quedar 3 cuadras para arriba, el caballito arriba, voy a juntar a la gente a cargar agua, meto un tarrito para acá un poquito, hace poco un medio tarro, ¿viste? Güey, ¿qué mierda las pelotas ahí, chico? Cada todito de la línea abajo, la puta, lo que me había jodido, lo que me había un puta. ¡Eso! Otro soltero. Escucha cómo dice, a ver. Felicidades, mi amor. Felicidades, mi amor. Para todos los enamorados y las enamoradas. Para doña Rosa Zamudio. Mira, doña Rosa Zamudio para Tati, para toda la familia. Mira. Te odio porque te quise, mi amor. Porque te quise tanto y me engañaste. Me rompiste el corazón en 1000 pedazos. Dejaste tirado por todos lados como un retazo. ¡Eso! Te odio porque te quise con toda la fuerza de mi corazón. Tenemos un audio, operador, tenemos un audio. A ver qué dice. Ahí quiero agradecerle a mi suegra que llamó recién ahí, me está saludando, amigo. Quiero dedicarle un saludo también para dedicarle el chamamé ese que ella quiere escuchar. Ay, que anda media enamorada, no es tanto por viejo. Para el yerno doña Teresa que recién estaba acá en la radio, ahí le dedica. Escuchá, ese, ahí está, ese. A ver, levantale, operador, levantale. Te odio, operador, porque te quise con toda la fuerza. Que no me engañe como hiciste vos. Vos sabés por qué te odio. ¿Por qué, mi amor? Que me hiciste daño. Fue tan grande el desengaño que me supiste causar. Sí. No te voy a perdonar, aunque me pidas llorando. Te olvidaré, no sé cuándo. Pero te voy a olvidar, Te voy mi a amor. olvidar. Para la gente de Cazadores Correntinos, para todo el guaynaje. Te odio porque te quise Con toda la fuerza de mi corazón. Tony, te amo. Ilusionaste mi vida Siendo que tenías tan mala intención. Para la gente del paraje, para las guainas del paraje Pairirí, del paraje Basualdo, para las cuñatas ahí de paraje Pinillo, che, escuchá. Tony, escuchá. No te vas a dar el gusto de verme sufriendo como vos pensás. Amor, amor. El amor que te tuve se transformó en Sufre odio. Rubén Rodríguez. Mujer. Voy a mirarte, no quiero nombrarte ni escuchar tu voz. Che, mierda, se ve que hay plata, che, el centro estaba lleno, lo Está andás lleno, pelado. está lleno. Qué bárbaro, che. Mirá, che, buenas tardes, Tony, me pasaba el tema de los semaneros para los guardieros.
De la estancia La Lisa, gracias. Mirá, don Sosa, che. Ahí está el amigo Sosa, me estaba mandando mensaje el amigo Sosa. Sí, por acá también a ver otro audio que llega a través del 639-657. A ver. Pasamos un tema de los chaqueché. Sí. Para mi abuelo Paye y Lourdes Sosa. Bueno. ¡Para la paya! Para el Paye, che. A mí no me gustó porque ¿qué está haciendo yo acá en radio? Nomás tiene que decir. Che, escuchá. Acá nomás me estoy rascando. Acá está Tony, un mensajito de la Ale. ¿Cómo estamos? Un tema para Miriam Pereira ayer que estaba de cumple. Mira, gracias por la invitación. Gracias. Y que me iba a invitar si compró camioneta nueva. ¿La Alejandra? Vale, pues sí, esta La Alejandra, vieja nomás, ya. Olvídate, papá, mucho más arriba. Curi mata más lo más con ella porque... ¿Qué le pasa, Santo? Y no le da bola, ¿viste? Un saludo para doña Teresa María de San Juan, soy tu amiga, la solterita de Palmita Fondo, che. Sí, Tony, sí, dígame. Vamos a buscar algo de los chaqueché, la máquina que te hace el bailar esta noche. Vamos a buscar vamos a los promeseros de Itatí, ¿cómo que se llama el tema? Porque soy tu promesero. Porque soy tu promesero, ahí está. Porque soy tu promesero, ese le vamos a estar Señor dedicando. operador, y le vamos a dedicar para Paya. ¿Para Paya? Para Paya, che, para toda la familia. Y también le vamos para Paya Núñez, Paya Núñez, sí. Y también para Eduardo, seguramente que va a estar en el cumpleaños esta noche, para Eduardo y para Estelita, para toda la familia, La otra vuelta que andaba mío bailando con el Facu era pero el otro, ¿viste? Ahí está. No, ese no es. Ese no es. Suelda y suelda. Sí, señor, ese no es porque soy tu promesero. Porque soy tu promesero. Porque soy tu promesero, sí, señor. Porque soy tu promesero. Ellos son los que esta noche van a estar. Mira. Porque soy tu promesero. Te deletreo. Sin coranga, sin guranga. No, pará con eso. Pará. Deja, vamos a vivir feliz. No, vamos a dejar que nos corten más nuestro streaming, che. A ver si estamos viendo en vivo, che. No se enojan enseguida más ellos, ¿viste? A ver si estamos viendo a través del YouTube, ¿no? A mí que no nos pela más nadie. Ya no. O sea que se cae todo el... Ahí está. Se ve cuarijirincó el coso acá, el cosiaco, el cuchifly. ¿Encontró operador? Señor Ope. Mirá, ya la ha encontrado el operador. Yo calculo que para el año que viene la ha encontrado, A toda la gente que estamos saliendo en vivo, mirá qué lindo que somos nosotros. Le pedimos disculpas si a la gente de YouTube le hicimos por ahí sentir mal. Sí, nosotros somos así, lo que ustedes no conocen. Vayan y denúncienle a Olga, che, que hablan al pedo, che. Sí, nosotros por ahí hacemos las cosas sin maldad. Claro, che, dejen de romper la pelota, che. Así como le dijimos por doña Berta que andaba con una cagadera tremenda. Pero claro, viste. Hay cosas de la vida y suele suceder, ñame, muy hijo. No, pues nunca, todo bien, vio, todo bien. Mujer. Ahí estamos viendo a través de la aplicación también de acá de... A ver. Vamos a compartir. Mientras que el operador busca porque soy tu promesero, por los chaqueché. Por los chaqueché, exactamente. Los chaqueché, la máquina que te hace bailar que esta noche. Cuando usted quiera, yo me voy al otro lado y yo le busco yo nomás. Está en Rincón Criollo, por supuesto, para alegrarle. Ay, qué cosita linda, mirá lo que... ¿Cómo? Le muerdo todo. Le muerdo en el huevo a Tomás Álvarez, más o menos. Mordé ese huevo viejo. Estaba sin luz el centro, che. Estaba mío sin luz el centro en parte, che. Sí. ¿Qué pasó? No sé. A mí que nos pagan la luz, ¿viste? Ahí está. Ese me gustó. Te voy a besar en el pie al operador. Me encontré con el Sergio Cardoso por ahí, che. ¿Cardoso quién? Sergio. Sí, tenía un olor a sobaco. ña. Pero está voy a bañarse. ¿Se baña? Sí, se baña. Sí, porque así no va a ser terrible, ¿viste? No se aguanta el olor. Vamos a... ese lo vamos a dedicar para... Para Martí de Cardoso y para su señora ahí de la Capilla Virgen de Itatí en el barrio norte. ¡Sí, señor! Eso, ¡vamos! Por supuesto. ¡Vamos! Repítale de nuevo, pero... Repítale. Como todo peregrino, vengo a cumplir mi promesa.
de este niño. Fue mi madre su cariño que me trajo hasta Itatí. Por eso vengo hasta aquí, madrecita de esperanza. Si solo verte me alcanza, virgencita de Itatí. Hoy venimos hasta aquí a cumplir nuestras promesas. Junto a tus fieles que rezan llegamos en procesión, con guitarras y acordeón a cantarte un chamamé. Agradecerte los chaqueché por darnos tu protección y a pedirte de rodillas que nos des tu bendición. Quiero ser tu promesero junto a la gente que reza. Venimos con 1000 promesas desde lejos a visitarte, a rogarte de rodillas y a pedirte, Madre Santa, para este pueblo que canta, bendición a su familia, con su manto azul añil, me protege de este niño. Fue mi madre en su cariño que me trajo hasta Itatí. Por eso vengo hasta aquí, madrecita de esperanza. Si solo verte me alcanza, virgencita de Itatí. A ver todos los devotos y promeseros, vamos todos juntos. ¡Viva la Virgen de Itatí! ¡Viva! Y a ver el zapucay para la Virgen de Itatí. Y así continuamos junto a todos ustedes cuando han recurrido 28 minutitos de la hora 20 ya en este programa, che. ¿Cómo le trató Agustín Sotelo? ¿Le trató bien? ¿Sí? Por ahí estaba escuchando cuando andaba por ahí que casi doña Teresa comió todo el micrófono. Ahora estaba agrio, ¿viste el micrófono? No. Imagínese. Te comentamos también, tenemos algunas ofertas también de Albano Electrónica en Castillo 555. Algunas de nuestras ofertas son celulares iPhone, ventiladores, lavarropa 170.000, secarropa 192.000. También tenemos TV Box HD 80.000 pesos, Samsung Galaxy, celular también Redmi 340.000 pesos, aire acondicionado y mucho más. Albano Electrónica. Llamada al aire tenemos, a ver. Hola. Hola, amigo. ¿Cómo estamos? Acá Johnny, estamos aquí en la Colorado, te habla. Hola Johnny, ¿cómo andás, amigo? Bien. Sí, Johnny, decime. Te quiero mandar saludos a mi papá Severina Taguariero. Sí. A mi abuelina Sandoval. Sí. A mi abuelo Florencio. Sí. Nita Candy. Sí. Y Santo Caballero. Sí. Bajamos, tema, amigo. Dale. Che, a ver si este año no da el cordero, Johnny. No hay ya, amigo. ¿Eh? No hay nada. Los técnicos viven de guardiera allá, que supo nada para sacar un pedazo de cuarto y que sean cordero. No hay, amigo. ¿Eh? No hay. Viste, y todo el año estuvieron de guardiero ya, no, que supo una guardia y no. ¿Para qué Hola, amigo. Che, un abrazo, Johnny. El amigo es retamoso, chepa. ¿Viste que tira por otro lado, Valde, pronto él, viste? Está Kenchi, che. Wow, tenemos acá un mensajito. Sí. Hola, Tony, pasamos un tema a Lucio Medina, que estamos de guardiero manso en el puesto JM, che. A ver acá, que dice audio. Opa. Hola, buenas noches, ¿cómo le va, señor Duarte? Hola. ¿Me puede pasar un tema ¿Cuál? para dedicar a todos los cuartalomeros de parte del señor Justo Retegui? ¿Don Retegui? De Cuarta Sección Roma. Sí. Que está escuchando a la radio y le hace recordar su pago también. Guau, gente. Si puede ser en chamamé.
algún que tengan programación algún lindo o cuarta aroma se puede ser. Bueno. Parte del señor Justo Retegui, está escuchando la radio. Saludos para todos los cuartaromeros. Gracias, doña Mercedes Maidana. Gracias. Doña Mercedes Maidana también saludando de parte de don Justo Retegui también y toda su gente, por supuesto. A ver. Hola, con la Policía Federal, buenas tardes. Buenas noches, don Toñito, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, señor don Santo Curimá? No, don Santo Curimá está en el cementerio. Yo me llamo Santito Curimá. Ajá. Bueno, a mí no me interesa cómo se llame, la cuestión que yo lo que quiero es para qué el motivo de su llamada. ¿Quiere que le diga Santito también? Todo ahí para Ramoncito Aldo y para la Dora y que pase muchas bendiciones, feliz año nuevo para ellos. Dale, che. Y para la Sumita Llorí, feliz año nuevo. Bueno. Y para todos los que se acuerdan ¿De vos? que pase mucha bendición para ellos. Dale, Santo. Claro, vos también. Santito. Y para doña Teresa, escuché que estaba hablando hoy. Sí, escuchó, le trajimos. Bueno, Santo. Dale. Para que no escucharon la llamada. Bueno, a ver. Sí. Tenemos también. Por acá había un mensaje, pero ya se me escapó. ¿Tiene otro mensajito? Se me escapó, dejale. Qué lindo, che. Para el Dani Carabajal, che. Bueno. Debe estar escuchando la radio y le comimos todito la sidra y ¿Y el budín bola? No. ¿Cómo es, Tony? Le comimos toda la sidra y le tomamos todo el pan dulce. Así es. La budinonga. Che, loco, qué caliente que está esto. ¿Viste? A ver. Chau, la cuerda Weller. ¿Rentó? No. Igual traje la otra ahí. Está yendo afinada, por suerte. Hablamos. Póngale algo de fondo, operador, por favor. Me va a avergonzar, operador. Para Ruancho Rodríguez, che. Para Antonio Taibo. Ahí va. Creo que va a mandar, che. Eso. ¿Cuál es este? Un tema del maestro. ¿Cómo rescaba la vaca? Tatañá, mechero, lata. Qué lindo, che, que estamos Recién pasando. venía el otro, el que estaba con la vaca, Martín Perichón, estaba llegando a su casa. ¿Estás llegando? Estaba llegando. ¡Guau, Martín Perichón, añame! Vaya para Sotelo Duarte, si puede pasar un tema del personal de la finca, el Poriajuice. Mira. Hoy andaba montado Yuro Huasca y dice, gracias Martíncho. Martín Proenza. No, mentira, si le empiezan a cazar los caballos mansos y le meten la rienda a bocado esto. No era el burro. No era el burro. Porque fíjate el accidente que tuvo Damaso Martínez el otro día con el burro. Se acuerda. Uy, ay. Qué bárbaro, che, el tema del don Damasio. Qué bruto el burro, ¿no? No, ¿sabes lo que es? Porque dice que se juega al pelear y le dijo el oficial. ¿El accidente? El oficial le dijo, sí, le dijo. Claro. Encima le dijo el oficial, le dijo... le agarró al burro, pero ¿cómo fue para usted agarrarle al burro? Claro. Y entonces sí que le dijo, ¿usted le agarró al burro? Y sí que le dijo, y le dije yo, mira, sí, porque él tenía que decirle pues al oficial, mire, yo le agarré al burro porque si el burro me agarraba a mí. Claro, no, pues. No está contando el cuento. No, pues no. Buenas tardes. Iba a estar y te complicado, ¿no, Mateo? Puta, gay.
llaman Napolitano porque soy el burro viejo. Me quieren sacar del puesto porque hay pocas aguadas. ¡Cheque la paso! Pero la maná, que no haya capi. Y voy a quedar aquí para morir el milenio. Y el milenio de morir. Animal que por el campo pasa la vida inflada, persiguiendo a la manada. Despacito se la ritma y le da una pateadura. Afloja su panza dura y empieza a rebunar. Y empieza a rebunar. Madre el burro. Yo siempre seré inventado en cualquier estancia vieja. Pasaré los alambrados, aunque me pongan orquesta. Me tucen a la mandioca con la cola bien pelada. Panzón y pura trompa y me siento a rebonar. Que me siento a rebonar. Mañana tu burro. Está pepe. Esperá, tengo un audio para acá, satélito. Esperamos escuchar el audio. Che, rentónico por el camino al burro. A ver. Noche, mi querido amigo, ¿cómo están ustedes? Ya lo chapi, se agujetan. Yo pensé que los iba con Petrini. Pasar un buen chamamé para Alito Fontana, que mañana está de cumpleaños. Guapa, Alito, viejo, ¿no? Bueno, mi querido amigo, tengan muy buenas noches. Saludos y abrazos para ustedes. Esta mañana, el burro. Sotelo, pasarle un tema. El caballo Marola para Gómez en la estancia de la Lice, gracias. Bueno, parió, che que... Mira si el cuero, el burro, que he hecho el mau. Sé que le hincharon fuerte más, pues acá tengo una llamada. Sotelo. Sí. A ver. Hola. Acá está al aire, está acá. Hola muchachos, ¿cómo están? Estoy escuchando. Sí, señor, está acá. Muy lindo el chamamé. ¿Será que no es el burro que chocó el Martín el otro día, que estaba cantando Sotelo? No, pues te puedo asegurar que casi rentó casi lo mismo nomás. Feo el bicho viejo ese que Taca. estaba ahí cantando él. Che, Taca. Sí, señor. Viste que caminaba medio atravesado, Damaso. Sé que estaba con secuela el choque tuyo. Paso el tren recarrilado. Bien, Gurice, les llamo para desearles que tengan un buen comienzo del 2025 y que sigan adelante y qué sé yo, un abrazo para todos y hasta cualquier guitarreado, una chamameseada por ahí. Gracias, viejo, gracias igualmente para usted, che, para vos, para tu familia y para todos. Espero no tengan la mala suerte que tuvo Damaso, ¿viste? Sí. Y bueno, el 11, acordate que nos vamos para Cazadores, no sé qué se atraviese el bicho viejo otra vez por ahí. No. Vete con cuidado, si es posible andate a marchar. No, está loco, peor va a ser ahí, va a ser peor ahí. No, Sotelo, también saludarle ahí a don Martínez, a la señora
y gracias por la atención de ese día que estuvimos Qué rico. ahí, le martirizamos los oídos a la pobre señora, no sé ahí. Qué rico que está el estofado, el asado, todito lo que está rico, ¿no? Que le estábamos jeteando, Sotelo. Qué lindo. Sí, le jeteamos grande. El único que no estaba rico era el olor a sobaco que tenía Damaso. Igual que madre quería besar, No, es una gran persona, Damaso, ¿sabes qué? Un aprecio tremendo le tengo a ese viejito, a su señora, a todo. Tengo un regalo que me regaló, un presente para mi cumpleaños también, así que... Dijo que andaba el elástico nomás, por eso te regaló, para que te ponga eso. Bueno, Benice, un feliz... Un abrazo y cuídense y seguimos escuchando el programa. Gracias, papá, gracias. Vamos a hacerle, Sotelito, vamos a hacerle princesa para Milena, che. Dale. Nuestro compañero Joaquín Maidana y Sergio Cardoso y el Abel Silvero. Princesa de lindos cabellos, princesa de mirada tierna, princesa de manitos blancas, eres mi princesa. Naciste con una sonrisa y nos llenaste de alegría, llenaste de ilusión mi vida. Te quiero, hija mía. Tu madre te dio la ternura, de mí sacaste la piel fresca y Dios puso para tu alma las cosas más buenas. Qué magia tienen tus caricias que alivian todas mis tristezas. Eres un regalo del cielo, mi dulce princesa. Para toda la princesa, para Milenita, en sus 15 años. Princesa de lindos cabellos, princesa de mirada tierna, princesa de manitos blancas, eres mi princesa. Naciste con una sonrisa y nos llenaste de alegría, llenaste de ilusión mi vida. Te quiero, hija mía. Madre te dio la ternura, de mí sacaste la piel fresca y Dios puso para tu alma las cosas más buenas. Qué magia tienen tus caricias que alivian toda mi tristeza. Eres un regalo del cielo, mi dulce princesa. Las palmas arriba, las palmas arriba. Por los caminos del chamamé. Saludamos a las distintas estancias, parajes vecinos, zonas aledañas. Vueltita, vueltita, vueltita. ¡Dice nomás!
vas a ir. Y yo no quiero que mis penas te detengan, será mi fin, pero te juro que jamás te dará cuenta. ¡Oh, Lucho! Te vas a ir y el desconsuelo va a sentirse aquí en mi mesa. ¡Ay, amor! La soledad no viene solo, trae contigo una botella. ¡Vamos, Raulito! En tu lugar habrá botella practicando con mi ausencia. La del operador. Te ayudará a no sentir que tú te alejas. Se sintió. Si vas a irte a ya, no te despegues. ¿Y cómo dice Moisés? Palabra de borracho. Hazte de cuenta que aquí no ha pasado nada. Nunca pasó nada ni pasará. Voy a olvidarte al fin, mi cuenta está saldada. Ahora destrozo de la sola aquí en mi alma. ¡Eso! Enganchando la temita, amigo, a través de tu radio, amiga. Levantándote sábado, comenzando este año. Este sábado 4 de este año 2025. A través de AM970. Las palmas arriba y las palmas arriba. Tapa y sala y taco y suena.
correntinos. Zapateando en Cazadores. Eso. Zapateando en Cazadores, sí. A ver. Está loco, Mario Fontana. Oh. Mira, tío Chuchi. Chuchi. Nadie está en el papi nomás, tío. Ese papito. Hola, Tony, feliz nuevo año nuevo para todos. Quiero saludar a mi hijo Luis Sala y su familia de Puesto María del Carmen, que te están escuchando. Abrazo acá. Sus papás, saludos a los dos. La amiga Griselda, che, como siempre, escuchándonos. También, ¿eh? A ver. Y esta noche lo que se viene también en Pista del Rincón Criollo. Por supuesto, la invitación del amigo Roberto Robledo y los Chaques, che, también, ¿eh? Vamos a hacer una temita más y después nos vamos, che. Tenemos 53 minutitos, chachi. A ver. Vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Va el amigo Nariz Pelota. Bueno. ¿Eh? ¿Damos el tema para él? Vamos al tema para él. ¿Quiere hacerle? Después le vamos a cantar. Amigo Mario Fontana, hombre noble y servicial. Cuando se trata de oveja, usted le llega en el corral. Cuando es la luna llena, usted lleva de a dos, pero no le vaya a facilitar. La mañana, no es, Nico, así. Ah, no es, Eso. Dale a la suela, dale a tu hermana, dale a la hermana. Oh, atata. Al amigo Mario Fontana, hoy lo quiero saludar por ser paisano sencillo, un gaucho bien servicial. En las bailantas y domas se lo suele encontrar, y cuando suena el chamamé a la pista sale a bailar, corriente y te saluda y te abraza de corazón, amigo Mario Fontana. Abrazo sincero, y este chamamé para vos, Mi querido amigo, el narigón. que reviente, reviente, reviente y reviente. Servime una copa, mozo. Grande quiero mamarme para olvidarme una china que se me ha ido a Buenos Aires. Y tocazo grande, muy buen detalle. ¿Qué detalle? Aunque era una hermosa piba, nunca en mi vida he visto a nadie.
quiere que me caliente, ¿a qué lo hacen? Sobre la mesa un papel escrito y un detalle. A ti yo te dejo el chico, me voy con otro a Buenos Aires. La miel era. La miel. Te jodió el bocho, la Teresa. No llores, hijo querido, que no quedaste con un cobarde. No llores, hijo querido, que ya muy pronto entra otra madre. Sobre la mesa un papel escrito me detalle. A ti yo te dejo el chico, me voy con la operadora a Buenos Aires. Que reviente, reviente, reviente. No, por favor. Y así lentamente lo vamos yendo. Esta edición número 180 de este programa radial, arrancando el año, este 2025 maravilloso. ¡El lunes de visita Barbazón! Dale a la suela. Eso. Para toda la gente de Entre Ríos. ¡Vámonos! ¡La última vueltita! Eso. Ese sí que me voy con 8, bueno. Oh, gentecito, che, tengo acá un mensajito último. Ya nos vamos también, ya. A ver, ¿qué me dice? Acá te estamos escuchando, Tony. Soy Fernando, el barrio Poracito, los Chamamé, en Solari, dice, che. Saludos a Fernando, que la gente de Solari que nos está escuchando. También por acá. Último mensajito, a ver. Oh. Dame esta zapateada, Monchito. Sotelo, saluditos para la familia. Ahora, si Dios quiere, a lo Jorge Muñoz, vamos. Rosa de Paraje, La Paloma. Se viene a ver Roberto Robledo y los Chaques, che, esta noche. La máquina que te hace bailar. Pero por supuesto, che, un saludo grande. Para toda esa gente, che. Nos vamos, queridos amigos, hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Y ya tenemos la primicia que para el 9 de febrero se viene Encuentro Guaraní, cumpleaños número 54 de la Sí, señor. AM9ST. Y recuerden, muchachos, recuerden todos, como estamos diciendo también, que Tomasito Álvarez también está anotando los potros, que se van a anotar los 60 días para el día, Dios mediante, marzo. De la 9 de marzo, si no me equivoco, está anotando, está revisando los potros, muchachos, en estos días, para la gran fiesta que se viene el Día de la Mujer en Cazadores Correntinas. Seguramente va a ser en el predio de Tacuaral, así que eso vamos a dar un poquito más primicia más adelante, pero recuerden, muchachos, está revisando ya los potros, así que atención con esto. Nos vamos, Toñito, nos vamos, porque hemos venido, porque venimos, aquí estamos, Toño. Después de este hermoso programa. ¿Cómo venimos? Nos vamos. Chau, hasta Gracias, el sábado operador. que viene. Gracias, operador. Hasta el sábado que viene, a partir de las 18 hasta las 21 horas. Otro programa, por supuesto, por los caminos Chamamé. Nos vamos, chau. Hasta el sábado que viene. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Desconecta del mundo y conecta con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más. Radio Guaraní.
Este verano 2025, vivamos juntos la magia del verano.